Un saludo a todos los que están oyendo esta plática. Agradezco a la Escuela de Medicina de la Universidad Siglo XXI y a la doctora Gabriela González por la invitación. Vamos a hablar de inmunidad humoral. Comencemos. ¿Qué es la inmunidad? Pues es la acción conjunta de células y moléculas que nos defienden de agresiones tanto externas por agentes patógenos como internas por infecciones virales o por bacterias o microorganismos intracelulares y por las que se encadenan por las células anormales, células malignas que ocasionan el cáncer. Como factor bueno del sistema inmune, pues es que nos mantiene con salud. Cuando falla, lo malo de ello, pues es que causa hipersensibilidad, autoinmunidad o inmunodeficiencia, y lo feo, pues es que permite que crezcan células cancerosas o bien nos lleva a un desequilibrio inmunológico donde padecemos una inflamación crónica. La inmunidad para su estudio se divide en innata y adquirida. La adquirida en natural y artificial. No es que estén divididas, trabajan todas en conjunto y a veces es difícil marcar la división. Sin embargo, conceptualmente hacemos estas divisiones. La innata es la que más trabaja y está dada por la serie de moléculas que nos defienden, por células como macrófagos neutrófilos que ejercen la fagocitosis, por barreras físicas y químicas, por los receptores de reconocimiento de patógenos, por el complemento y por la inflamación. Tiene la característica es que es heredada, es producto de la evolución. La inmunidad innata reconoce y destruye a los agresores, pero también induce a que se produzca una inmunidad adquirida y específica que puede ser celular u humoral. La adquirida, pues, es la que está dada por los linfocitos B, indirectamente y directamente por los anticuerpos que ellos producen, y también por los linfocitos T que atacan directamente a los agentes. La inmunidad innata pues, se presenta en minutos y en horas, la adaptativa tarda días, la innata tiene una especificidad limitada y fija, sin embargo, aunque esté limitada, abarca un número grandísimo de gérmenes. La adaptativa se puede adaptar casi a cualquier nuevo antígeno, entonces nos da una adaptación, no tiene prácticamente limitaciones más que el tiempo. La respuesta innata siempre es igual, la adaptativa se va haciendo cada vez más rápida y efectiva. La inmunidad innata pues, está dada por barreras, fagocitos, como ya examinamos, y por moléculas, y la adaptativa está dada por los linfocitos T y B. De tal manera que las moléculas extrañas, tanto patógenas como no patógenas, y las propias, pasan por la criba del sistema inmune y producen dos cosas, o defensa o tolerancia. Por ejemplo, los antígenos alimentarios generalmente producimos tolerancia para ellos. Cuando llega algún agresor, algún microbio, algún virus, pues producimos defensa contra ellos. Cuando esto falla, puede ser que presentemos autoinmunidad, alergias o inmunodeficiencias. Habíamos quedado que la inmunidad adquirida puede darse por el linfocito B o por el linfocito T. En nuestro caso vamos a estudiar la que se da por los productos del linfocito B, que son los anticuerpos. El linfocito B, ¿de dónde proviene? Pues proviene del linfoblasto y se transforma en linfocito B por acción de la interleucina 4. Y el linfoblasto, a su vez, proviene de la célula hematopoyética y se transforma al linfoblasto, esa célula, cuando está bajo la acción de interleucina 3 e interleucina 7. La inmunidad humoral, entonces, pues es la dada por los anticuerpos, los cuales son producidos por las células plasmáticas, las cuales derivan de los linfocitos B, en concreto de los B2, y requieren de la participación de las células presentadoras de antígenos, a saber, los monocitos, macrófagos, células dendríticas. Aquí vemos toda la estirpe linfoide, nos vamos a fijar en el linfocito B que se transforma en célula plasmática. Los linfocitos constituyen 20 a 40% de los leucocitos circulantes. El resto
generalmente lo constituyen los neutrófilos. En cambio, en la linfa, el 99% de las células son linfocitos. Los linfocitos pueden ser B, T o las células linfoides innatas, cuyo principal representante es el natural killer. Son células mononucleadas. Se llaman naive cuando no han sido aún estimuladas por el antígeno. Podríamos decir que son los linfocitos vírgenes. Estos linfocitos se pueden transformar cuando son estimulados por el antígeno en células efectoras o bien células de memoria. Y cabe destacar que cada linfocito tiene un receptor para un antígeno único. Es decir, tenemos que tener un linfocito por cada antígeno conocido o desconocido. Los linfocitos B más o menos son el 20% de los linfocitos que encontramos en la circulación. Nacen en la médula ósea y maduran en el vaso. ¿Qué quiere decir esta maduración? Que se recubren de los receptores de membrana necesarios para su acción. Su receptor para antígeno o BCR es una inmunoglobulina monomérica, es una inmunoglobulina M monomérica. Cuando entran en contacto con el antígeno, sufren una hipermutación somática, lo que les permite tanto cambiar el isotipo de inmunoglobulina como tener mayor afinidad por el antígeno. También los linfocitos B pueden actuar como células presentadoras de antígeno cuando se trata de antígenos solubles o particulados. Pueden producir y de hecho producen moléculas coestimuladoras para los linfocitos T. Ya habíamos visto que se diferencian en células plasmáticas y cuando lo hacen pierden su BCR. Y estas células plasmáticas pueden vivir años en la médula ósea y otras viven apenas días en los órganos linfoides secundarios. Este es un esquema de un linfocito B. Notamos aquí en la parte superior el BCR para antígeno. Vemos cómo producen estas inmunoglobulinas cuando se diferencian a célula plasmática. Producen estas citocinas ahí mencionadas. También se pueden transformar en células de memoria y también pueden presentar antígenos. Tienen receptores para inmunoglobulinas y citocinas. También tienen receptores para ácidos nucleicos provenientes sobre todo de virus. Tienen moléculas coestimuladoras y receptores para el complemento. Estas son la serie de moléculas marcadoras de su membrana. Basta esta diapositiva para su ilustración. Bien, cuando llega el antígeno al cuerpo y se pone en contacto con las células del sistema inmune, pues vemos en la figura cómo hay varias clonas de linfocitos denominadas con las letras A, B, C, D, E, F, G, hasta la I. Solamente un linfocito va a ser capaz de reconocer ese antígeno. Y cuando lo reconoce, se activa, se transforma en célula plasmática y produce los llamados anticuerpos. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en un folículo. En el espacio subcapsular circula la linfa con los antígenos. Esta llega al ganglio, entra en contacto con una célula presentadora de antígeno. Para ilustración de la figura, viene la célula dendrítica folicular, la cual presenta el antígeno al linfocito B y al linfocito T vírgenes. El linfocito T al activarse se transforma en un linfocito T CD4, el cual el cual estimula al linfocito B, que ya venía de un estímulo previo con el antígeno. Este linfocito B activado produce una célula plasmática de vida corta o bien produce una célula plasmática de vida larga y se alberga en la médula ósea, o bien produce un linfocito B de memoria que se va a los órganos linfoides secundarios. ¿Qué son los anticuerpos? Pues los anticuerpos son glucoproteínas especializadas, también llamadas inmunoglobulinas o gamma globulinas. Son producidas por las células plasmáticas y reaccionan con el antígeno del cual fueron originadas. La composición, bueno, pues 82 a 92% son proteínas, 18 al 25% son carbohidratos. La parte proteica está constituida por un tetrapéptido que a diferencia de las demás proteínas tiene dos regiones. Una que se llama FAF, que es la que reacciona con el antígeno.
y otra que se llama FC, que es la efectora, que es capaz de detonar el complemento, activar la fagocitosis y permitir el paso por las barreras de la inmunoglobulina. Representan un 10 al 20% de las proteínas del plasma. El resto está dado por la albúmina. Se dividen en A, M, G, E, D. En condiciones normales, un organismo produce más o menos 2 a 4 gramos diariamente de anticuerpos o inmunoglobulinas. Su vida media difiere de acuerdo al tipo de inmunoglobulina. La G tiene una vida media en subsuero de 21 días bastante larga. En cambio, la M tiene una vida muy corta. ¿Cómo se catabolizan los anticuerpos? Esto lo hace el sistema retículo endotelial, sobre todo el del hígado, pero también se excretan y se pierden por las secreciones, tales como la saliva, el calostro, las secreciones de los tractos respiratorio, digestivo. La IgG es la más pequeña de las inmunoglobulinas, pesa aproximadamente 180 kilodaltons, lo que le permite migrar a cualquier sitio del organismo. En cambio, la M es muy grande, pesa 900 kilodaltons, lo cual la detiene en el compartimiento intravascular. Y las secreciones, pues ahí predomina la IgA. Aquí vemos una electroforesis de proteínas donde vemos que la albúmina es el principal componente y en la cola de acá tenemos a la zona gamma donde encontramos a las inmunoglobulinas. Vemos aquí como en las secreciones internas, incluso el plasma, pues tenemos predominio de IgG, en cambio en las secreciones externas tenemos predominio de IgA. A lo largo de la vida, la producción de inmunoglobulinas cambia. Antes de nacer, lo que predomina en el bebé es la IgG, pero es de origen materno. Ya más o menos por la 20 semana empieza a producir IgM. Cuando nace sigue produciendo IgM y más o menos al año de vida tiene la cantidad de IgM que tiene el adulto. En cambio, la IgG se va produciendo más despacio y va aumentando su cantidad. Al año ya hay un aumento importante, pero no así hasta más o menos hasta los 5 años, donde ya tenemos las cantidades del adulto. En cambio, IgA, vemos que tenemos poca, 5 años todavía tenemos poca, pero ya tenemos una cantidad considerable y más o menos a los 10 años es cuando producimos la cantidad que produce normalmente el adulto. También cambia la secreción de inmunoglobulinas de acuerdo al momento de exposición al antígeno. La primera exposición se llama respuesta primaria. Ahí empieza a producirse IgG más o menos como entre 5 y 7 días. Luego se produce la IgG a los más o menos 14 días. Ambas inmunoglobulinas descienden después del estímulo con el antígeno y si volvemos a tener un contacto con él, bueno, lo que predomina es la secreción de IgG. Esto tiene utilidad en el diagnóstico. Si tenemos IgM para el antígeno que estamos buscando, podemos pensar en una respuesta primaria. Si tenemos IgM e IgG, también podemos pensar en una respuesta primaria. Pero si lo único que tenemos IgG es IgG, pues tenemos una respuesta de memoria, de una infección no activa. Este es un esquema de las inmunoglobulinas. Notamos esta cadena azul oscura, que es la cadena pesada, y esta cadena azul clara, que es la cadena ligera. En esta zona, que es la zona superior, arriba del gozne, se denomina zona FAF. Aquí está. Y esta es la zona FC. Vemos cómo tiene 4 dominios. 1, 2, 3, 4. Y en algunas inmunoglobulinas tenemos 5. La zona FAB tiene una zona que es variable, tanto de cadena ligera como cadena pesada, que da la especificidad contra el antígeno. Vemos que tenemos 2 brazos, lo cual le da una valencia de 2, puede abrazar a 2 antígenos. Tenemos la zona del gozne y la zona FC. Aquí tendríamos una representación tridimensional de la inmunoglobulina. Las cadenas pesadas
tienen aproximadamente 440 aminoácidos, las ligeras 220. Las inmunoglobulinas que son monoméricas es la IgG, la D y la E. Diméricas en las secreciones es la pentamérica en su forma natural. Ya sabemos que cuando está pegada al linfocito B es monomérica, es la M. Las cadenas pesadas tienen 4 regiones para la A, G y D y 5 regiones para la M y la E. Aquí vemos cómo la región de Gosne varía en la cantidad de puentes disulfuro de acuerdo al tipo de inmunoglobulina. La región CH2 que veíamos en el esquema anterior, aquí está, aquí la tenemos, es la que se dedica a detonar el complemento y facilita la fagocitosis. La región 3 es la que funciona como opsonina y la 5, aquí está mal, no es la región 4, es la 5, está solamente presente en la M y en la E y es la que le sirve para unirse al mastocito, célula cebada, y para activar el complemento. Aquí vemos una serie de sustancias cómo afectan las inmunoglobulinas. Si queremos partir a la inmunoglobulina en fracción FAF y FC, pues utilizamos papaína. Si queremos desnaturalizar la inmunoglobulina casi por completo, pues usamos pepsina. Una acidificación suave hace que las cadenas pesadas se separen y el ácido propiónico o el ácido acético arranca las cadenas ligeras de la inmunoglobulina. Bien, aquí tenemos 3 términos que hay que conocer. El isotipo de la inmunoglobulina, pues es lo que hace que la denominemos G, A, M o D. Esto está determinado por las cadenas pesadas. Los halotipos son determinantes antigénicos, aunque el idiotipo nos da el tipo de inmunoglobulina que se produce en cierta especie. El halotipo nos marca la diferencia que tienen las inmunoglobulinas en el individuo. Y el idiotipo es la parte variable que se une al anticuerpo, perdón, al antígeno y nos da la enorme variabilidad de las inmunoglobulinas. Aquí tenemos un esquema donde se está representando qué es cada uno de estos conceptos. Isotipo, pues está dado por las cadenas pesadas, halotipo por regiones en las cadenas pesadas que determinan la diferencia entre organismos de una misma especie y el idiotipo que es el que marca la especificidad para anticuerpos. Aquí tenemos también un esquema de la IgG, vemos que es un monómero y por su pequeñez puede estar presente en todos los compartimentos celulares. La IgM es una molécula muy grande, es un pentámero, por lo que solamente puede estar en el torrente circulatorio. La IgA, cuando está en las secreciones, es un dímero, se dedica a proteger las mucosas. La IgE, pues sirve contra parásitos, es un monómero. Y la IgD, que está presente en la membrana de los linfocitos B, evita que estos formen tolerancia. Aquí vemos la acción de los interleucinas, cómo determinan el cambio de inmunoglobulina que se produce. Si tenemos en el estímulo interleucina 2, 4 y 5, se produce IgM. Si tenemos 2, 4 y 5 más interferón gamma, se produce IgG. Si tenemos interleucina 5 más factor transformante del crecimiento beta, tenemos IgA, y si nada más producimos interleucina 4, se produce IgE. Aquí tenemos las características. Obsérvese la concentración de las inmunoglobulinas, mayor para la IG1 y en general para las inmunoglobulinas G. La vida en media en días, mayor para la IgG1. La facilidad para activar el complemento de IgG1, 3 y M. Su fijación a mastocitos, prácticamente solamente de IgE. La fijación a eosinófilos de la IgG4, la IgA2 y la IgE. Paso por la placenta, pues prácticamente todas las IgGs. Valencia, capacidad de fijar antígenos, pues vemos que todas las monoméricas tienen 2, la pentamérica tiene 5 a 10. La síntesis en cantidad, se sintetiza mayor cantidad de IgG, de IgG en general y de IgA1. La clase de cadena pesada, los dominios de la cadena pesada,
y los aminoácidos del gosne. ¿Qué funciones ejercen las inmunoglobulinas? Bueno, inmovilizan a los agentes, neutralizan proteínas, sobre todo toxinas, activan la fagocitosis, el complemento, protegen al feto cuando todavía no nace, incrementan la quimiotaxis por medio de la C5A, proteína del complemento, e incrementan la citotoxicidad de los macrófagos y natural killers en un fenómeno que se llama citotoxicidad mediada por anticuerpos. Con respecto a IgM, vemos pues, que es la primera en aparecer, es un pentámero, pesa 900 kilodaltons, más o menos encontramos 60 a 250 miligramos en 100 mililitros, sirve muy bien para determinantes antigénicos repetidos y es la que con mayor facilidad detona el complemento. Aquí vemos cómo los monómeros están unidos por esta cadena que se llama L. La IgG es el 85% de la concentración de inmunoglobulinas en el suero. Su cantidad es 700 a 1800 miligramos por 100 mililitros. La región CH2 activa el complemento, la CH3 activa la fagocitosis. Hay 4 subclases, perdón, 1, 2, 3 y 4. La 4 no es capaz de detonar el complemento. Se le atribuyen funciones inmunorreguladoras. Los monocitos y macrófagos tienen receptores para la 1, la 2 y la 3, lo que fagocita lo que facilita la fagocitosis de las células que están marcadas por este anticuerpo. El 70% pues es IgG1, 20% 2, 7% 3, 3% 4. Y como ya habíamos dicho, la inmunoglobulina IgG4 no detona el complemento y se considera inmunomoduladora. Con lo que respecta a IgA, pues vemos que es el 10% de las inmunoglobulinas. Su peso es muy semejante al de la IgG, salvo como cuando está como dímero, que es el doble. Se producen más o menos 66 miligramos por kilo diarias. Vemos que hay 2 subclases y protege las mucosas. Abunda en la bilis y, por ejemplo, en el niño que tiene una permeabilidad intestinal aumentada, hace que las moléculas de los alimentos no entren en contacto con el sistema inmune y no se desarrolle una reacción mediada por IgE, que sería una reacción alérgica. Su deficiencia es la más común, se presenta con una frecuencia de 1 en 500. La IgD es la última en aparecer evolutivamente. Hay muy poquita en suero, 3 miligramos por 100 mililitros. Pesa más o menos lo de una IgG y se une a basófilos y mastocitos de las amígdalas y sirve para estimularlos. Y no existen los linfocitos B inmaduros. Cuando aparecen en su membrana, los linfocitos dejan de formar tolerancia. Esto sucede habitualmente cercano al nacimiento. Y por último, una inmunoglobulina bastante estudiada, que es la IgE, sobre todo en problemas alérgicos, tiene una concentración en suero muy pequeña, porque al ser producida inmediatamente va y se pega en las células cebadas, también conocidas como mastocitos. Su acción primordial es en las submucosas del tracto respiratorio y digestivo, así como en los ganglios de drenaje de estos sistemas. Se produce por acción o por interacción del sistema inmune con helmintos, se pega a la superficie de los helmintos, hace que lleguen los eosinófilos y se degranulen, y se perforen las cubiertas de los helmintos y mueran, pero también se produce por acción de los alergenos. Los polimorfos nucleares, los eosinófilos y los mastocitos, los linfocitos T, tienen receptores para su FC, lo cual favorece el proceso inflamatorio. Es importante, como ya lo dijimos, en procesos alérgicos y en el síndrome de Wiskott-Aldrich. Aquí vemos qué es lo que pasa. En un primer momento, el antígeno interactúa con el TH2, con el T ayudador. Este produce interleucina 4 y el linfocito B que reaccionó con ese antígeno se transforma en célula plasmática que produce IgE. Esta se va a las células cebadas, también conocidas como mastocitos, que se encuentran en los tejidos y se pega a la membrana.
La segunda vez que tenemos contacto con este antígeno, aparte de que se desarrolla el proceso mencionado en la parte superior de la diapositiva, también llega e interacciona con esta IgE que está pegada al mastocito. Este se degranula y nos da un proceso inflamatorio muy importante que se estudia en la sección de hipersensibilidad. Bien, pues hasta aquí terminamos con la presentación, una presentación rápida, sucinta, que sirve de repaso para los que están escuchando esta ponencia. Agradezco mucho la oportunidad y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.